Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo episodio de este podcast que se llama Los Veterinarios. Y justamente estamos con ustedes, Miguel González y José Alberto Cano. En este día, hoy vamos a estar hablando de la bioseguridad. Sin embargo, quiero recordarles que no nos dejen de seguir en las otras redes sociales que son Facebook, YouTube y en Spotify. Y por Spotify va a estar lo que es el podcast como tal. Así es. También quiero mencionarles que en Facebook pues van a encontrar algunas infografías con información de diferentes enfermedades que espero les sean de utilidad. Y bueno, pues ¿qué te parece, Miguel, si entramos en el tema, no? Claro que sí. El tema de hoy, el tema que nos toca el día de hoy es la bioseguridad. Entonces vamos a explorar algunas situaciones como básicas y vamos a tratar de desmenuzar un poquito este concepto y de la importancia de este concepto, ¿no? Oye, Miguel, pero ¿para qué sirve la bioseguridad? Yo creo que eso es o más bien, ¿qué es la bioseguridad y para qué sirve, no? Sí, la bioseguridad, si nosotros vamos a una unidad de producción como muy pequeñita, a lo mejor es un concepto que no se maneja como tal, pero que sí se lleva a cabo de una forma como muy pensando en la limpieza de los animales, ¿no? Pero ¿cuál es el propósito de la bioseguridad como tal? Sabemos que los animales, como cualquier organismo vivo, es susceptible a enfermarse. Y esa enfermedad puede deberse al contacto con algunos patógenos. Entonces, las medidas de bioseguridad es justamente eso, evitar y contener la diseminación de esos patógenos, ¿no? Uh-huh. Esos patógenos pues pueden ser obtenidos de otros animales enfermos o provenientes de otros centros de producción o casas donde sí tengan esa enfermedad. Es por eso que tenemos que considerar qué manejos tenemos que hacer con esos vecinos que tengan justamente esos animales y tanto con los animales como con las personas, ¿no? Sí. Porque al final de cuentas pues somos parte de una sociedad donde tenemos que convivir, claro, pero tenemos que tener esas acciones higiénicas, ¿no? Aquí tendríamos que remontarnos un poquito hacia otros conceptos, que es cómo se transmiten las enfermedades, ¿no? Para darle sentido a la bioseguridad como tal. Entonces, rápidamente nada más, las enfermedades se transmiten de forma horizontal y de forma vertical entre los animales. Es decir, entre animales de la misma edad y entre animales que son de diferentes edades. Pero también hay muchas herramientas, muchos utensilios que nosotros utilizamos con los animales y las mismas personas, o la ropa, la indumentaria, que también puede ser, ahora sí que portador de eso, pueden ser vectores de esos patógenos y podemos llevarlos hacia el otro lado, ¿no? Es muy común que si yo tengo mi granja con mis animales, con la ropa que utilizo, con las botas que utilizo, voy y veo al vecino porque también tiene animales, o el vecino viene a visitarme, o voy y le presto al semental, y entonces todas esas actividades pues ya están poniendo en riesgo la bioseguridad de nuestra pequeña unidad de producción. Oye, Miguel, pero antes de que continúes, ¿qué beneficios entonces esperaríamos ver en un centro de producción pequeño si se mantienen o si se tienen esas medidas de bioseguridad? O sea, ¿cuál es el beneficio? Como la intención de la bioseguridad, bien lo mencionabas tú, es que mis animales no se enfermen. Si no se enferman, entonces yo voy a gastar menos en medicamentos, voy a gastar menos en atención médica. Voy a lograr que los animales, como están saludables, pues, entonces tienen un mejor ritmo de crecimiento, aprovechan mejor el alimento. Entonces todos esos beneficios, digamos, son los que yo tendría como si cuido estas pequeñas medidas de bioseguridad. Ahora, ¿cuáles serían como las mínimas medidas de bioseguridad que yo tendría que seguir en mi clínica veterinaria, ya sea mi pequeña unidad de producción o como quieras llamarle, ¿no? En donde yo tengo animales? ¿Cuáles serían esas medidas como básicas que yo tengo que cubrir? Pues
Yo creo que el tener todas las instalaciones limpias y que las personas que entren a mi centro de producción, pues que estén limpias. ¿A qué me refiero con limpias? Como tú mencionabas, muchas veces cuando llega el vecino con su ropa de trabajo de su casa, y cuando digo ropa de trabajo no quiere decir que justamente venga con un overall o con un equipo especializado. Muchas veces es la ropa común de calle, la que utiliza para atender a los animales. Para atender a sus animales y llega, y a lo mejor ahí pues necesitaríamos tener pues digamos un tapete sanitario, ¿no? Para limpiar justamente. ¿Pero qué es un tapete sanitario? Bueno, es un contenedor, un bote que tenga agua y jabón o cloro, simplemente tan sencillo como eso, para matar y a todos esos patógenos que traiga en las suelas de sus zapatos, ¿no? Y sé que va a ser un poco a lo mejor molesto en un inicio, pero quién sabe, muchas veces la gente que está en este medio entiende ese concepto y lo va a respetar, o a lo mejor hasta copia y pueden hacer competencias de ver quién hace el mejor diseño de un tapete de sanitario, ¿no? O sea, puede ser tan sofisticado o tan sencillo como una jerga húmeda con jabón o con cloro, ¿no? Y que nada más uno pues ahí se limpie los zapatos, y tal vez también, si es posible, pues pedirle que se lave las manos, ¿no? Claro. Sí. Justamente para que no lleve o no entren esos patógenos con nuestros animales, con nuestros cerdos, con nuestras gallinas. Oye, ¿y si el vecino me pide la pala con la que yo hago la limpieza de mi corral? Pues yo creo que es un poco complejo prestar las herramientas. Sé que hay veces que se tiene esa situación, pero yo lo veo complejo. Yo diría que no. ¿Por qué? Porque muchas veces en las palas, sí me van a decir, la pala es de metal y a lo mejor el mango puede ser de plástico, pero el cuerpo, que es el palo, es de madera. Y la madera es porosa, entonces en esos poros pueden entrar esos patógenos y es muy difícil de limpiar la madera. O sea, la madera no se puede limpiar al 100%. Entonces yo creo que ahí sí convendría realmente con la pena decir que no. Esa es mi opinión. Sí, claro. Y aquí es donde vienen otras situaciones, porque muchas veces se comparten las herramientas, como tú dices, pero la herramienta creo que más se comparte no es la pala, sino son los autos, las camionetas, pues para traer el alimento, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, y eso hablando de herramientas, digamos, si es una localidad en donde, por ejemplo, se tiene cerdos, se tiene un macho, un semental, y luego ese semental es rentado para las diferentes unidades de producción. Digo, técnicamente eso pues es un error, porque andar paseando al animal por todos lados pues ya es un riesgo de bioseguridad, ¿no? Porque yo lo que quiero es contener enfermedad, ¿no? Entonces cuando yo hago esta actividad, pues entonces estoy repartiendo las posibles enfermedades que tenga el animal que yo estoy rentando, ¿no? Oye, Miguel, pero si alguien ya hizo la inversión en comprar un semental, como tú dices en el cerdo, ahí pues ya hizo la inversión, ¿existe alguna medida que se pueda aplicar para evitar eso entonces? Pues hay cosas que podemos cuidar, ¿no? Cosas que podemos cuidar. Ahora sí que la gente lo que hace es, le das un baño al cerdo, lo llevas limpio, cuando es necesario que lleves al animal, ¿no? Ahorita pues ya hay la inseminación artificial, y entonces eso pues ya, por si que te evita el que andes tú paseando al animal por todos lados. Era, ¿no? Lo que yo estaba pensando en la inseminación artificial, en donde nada más tomas el semen, y el semen es lo que se lleva al lugar donde estén las hembras, ¿no? Y ya tu macho pues se queda ahí. Se queda en su lugar. En su lugar, nada entra, solamente sale, ¿no? Así es. Sí, entonces siempre hay opciones, solamente hay que pensar en sí, claro, cuáles, ¿no? Aunque por ejemplo en este caso la inseminación artificial pues ya lleva un poquito como de entrenamiento, requiere, ahora sí que exploremos más adelante ese tema también posiblemente,
es una actividad que podemos hacer sin ningún problema. Oye, Miguel, pero por ejemplo en mi caso yo nada más tengo un par de gallinas, unas cuantas gallinas. ¿Necesito bioseguridad también en esas 4 gallinas que tengo? Sí, es lo que comentábamos. Ya el hecho de tener solamente un animal, pues ya es un riesgo. Y si nos remontamos un poquito al concepto de bioseguridad que manejan los organismos internacionales, que tiene que ver con evitar, como bien mencionabas, la transmisión de las enfermedades entre animales, entre seres humanos. Y ahorita metieron también el concepto de cuidar el medio ambiente. Entonces ya si nos damos cuenta, pues tenemos que empezar a cuidar todas estas situaciones, aunque sea un animal, 2 animales, sea una clínica veterinaria, sea una unidad de producción pequeña, y las grandes unidades de producción no se digan, ¿no? Tú sabrás, en aves son muy exigentes con las medidas de bioseguridad, ¿no? Oye, eso me hace pensar entonces en las excretas. Se deben de sufrir de un tratamiento, ¿no? O sea, no nada más es agarramos las excretas y las echamos al campo para fertilizarlo. O sea, yo creo que entonces es ahí donde entra, por ejemplo, el compostaje, ¿no? Que ayuda, que gracias a que se composta, sube la temperatura, y ese aumento de la temperatura mata o elimina los patógenos, ¿no? Esa es una medida de bioseguridad, el compostaje de las excretas, ¿no? Por ejemplo. Ah, ok. Y además es un tema bien interesante, ¿no? Digo, si hay oportunidad vamos a invitar a algún experto en composta, exclusivamente en composta, para que nos platique sobre muchos detalles que tienen que ver con hacer un compostaje, ¿no? Entonces, en conclusión, podríamos decir que la bioseguridad nos ayuda a contener esos patógenos, a evitar diseminar esos patógenos, o evitar que entren a donde tenemos a nuestros animales, y que son cualquier medida, llámese lavar las botas, llámese lavar las manos, cambiarse la ropa, compostar los desechos, o no compartir simplemente las herramientas, ¿no? Que son vectores importantes. Y estamos hablando solamente de unidades de producción, digamos, de forma aislada, pero cuando tienen junto otras unidades de producción, o mi vecino también tiene animales y también tiene sus propios problemas, sus propias enfermedades, entonces tenemos que poner atención entre cómo nos visitamos, o cómo nos compartimos, o cómo platicamos, porque tampoco se trata de, por medidas de bioseguridad no puedo ni verte a 1 metro, ¿no? O sea, no son situaciones como de ese tipo, ¿no? Son más como las que decías tú, ¿no? De limpieza, del tapete sanitario que ya comentábamos, del lavado de manos. Son medidas como muy sencillas, como muy básicas, que si una vez iniciándolas las podemos ya agarrar luego como si fuera un hábito, ¿no? Pues, ¿no? Oye, una vez me acuerdo que un amigo tenía conejos, y para entrar ahí al lugar de ver sus conejos, él nos sugería y nos daba pues bolsas de plástico para ponérnoslas en los zapatos, ¿no? Oh, ya. ¿Esas medidas de bioseguridad también? Pues yo creo que también ahora sí que es una medida de bioseguridad. Después las desechaban, ¿no? Cuando seguramente terminaban la visita. Salíamos y se las dábamos, y ya se supone que las desechaban. Sí, se vuelve complicado al principio, pero ya después nos vamos acostumbrando a todo este tipo de manejos y todo este tipo de cosas. Y lo importante es mantener justamente a nuestros animales sanos, para que esa producción, llámese como tú dices, ganancia de peso, producción de huevos, leche, lo que sea, no se detenga, ¿no? Y siga con el ciclo de producción esperado, ¿no? Así es, claro, y si no se enferman los animales, pues entonces van a crecer de forma adecuada, ¿no? Ok. Entonces, la bioseguridad, perdón, solamente para dejarlo ahí también, la bioseguridad también tiene que ver en muchas ocasiones de enfermedades que portan los animales y que pueden transmitir al ser humano, ¿no? Entonces también en ese sentido es importante cuidar esas medidas, no solamente entre los animales, sino entre los animales y entre el ser humano también, ¿no? Y algo importante que hay que recordar es que las medidas de bioseguridad son manejos que hacemos para esa contención. O sea, no es una medida
preventiva como la vacunación, ¿no? En donde Sí, la no. vacunación ya es un manejo más especializado, planeado, etcétera. Eso es medicina preventiva. Eso es parte de medicina la preventiva, pero acá es el manejo de bioseguridad, en donde si tengo mis gallinas voy a tratar de evitar que las aves silvestres entren y coman del comedero de donde comen mis gallinas, ¿no? Porque esas aves pueden traer enfermedades y compartirlas con mis gallinas. Incluyendo el manejo en pequeñas especies de los cachorros que tú mencionabas, ¿no? En donde si al animal recién nacido o con pocas semanas permito que lo toquen otras personas, ¿no? Lo comentabas en algún momento, ¿no? Sí, fíjate que justamente cuando uno va a veces a los mercados o a esos centros, a esos mercados donde venden cachorros, pues muchos de esos vendedores no te dejan tocar a los animales, ¿no? Y ya en algunos centros, bueno, no en algunos, en los centros de mascotas, pues los cachorros están en una vitrina. Como una vitrina, entonces sí. Ahí la gente pues ya no los puede tocar. Y justamente creo que sí, esas tiendas de mascotas, cuando tú quieres acariciar y pedir informes sobre el cachorro, me parece que hasta no sé si te sanitizan las manos. Sí. O te dan guantes, no recuerdo. Sí, te piden, ¿no? que te laves las manos y te limpies muy bien y demás. Digo, son las medidas que ellos utilizan para evitar que los cachorros se enfermen, ¿no? Ok, sí. Y son medidas pues muy sencillas y muy fáciles de llevar a cabo, ¿no? Sí, así es. Muy bien. No sé, Miguel, si tienes algún otro comentario para la bioseguridad que quieras compartir con nuestros amigos. Sí, hay mucho que decir definitivamente de la bioseguridad todavía. Pero yo creo que con esto tenemos como ya una concepción como más clara de para qué sirven las medidas de bioseguridad, y siendo que es un concepto que efectivamente no se maneja en muchos lugares porque se da por entendido, ¿no? Hay que tomar en cuenta que cada, vamos a decir, centro de producción es diferente, es único, y que puede ser muy pequeñito, les digo, desde tener un animal hasta tener 20, 100, 1000, y que estas medidas las tenemos que adaptar a nuestra situación, que no necesitamos comprar los elementos más caros, sino ver qué tenemos a nuestro alcance que cumpla con la función y llevarla a cabo, ¿no? Porque justamente cuando no la llevamos a cabo, podemos tener esa vía de acceso a esos patógenos y que se desarrolle la enfermedad, ¿no? O que entre la enfermedad. Sí, así ¿no? es. Muy bien. Y muchas medidas de estas de bioseguridad, nada más para finalizar, nosotros las tomamos, por ejemplo, en una situación de pandemia. Sí, me acuerdo. Todos extremamos medidas de bioseguridad. Todo eso de los cubrebocas, los guantes, las mascarillas, lavarse las manos, cambiarse de ropa cuando llegabas a tu casa, todo eso son medidas de bioseguridad. Sí, es correcto. Y como tú lo mencionas, muchas veces no es caro. O sea, el tener agua con jabón, todos tenemos agua con jabón. Podemos tener agua con cloro o con algún otro desinfectante, y eso nos ayuda justamente a tener esa barrera invisible que a lo mejor no vemos, pero que está ahí presente, ayudando a prevenir justamente esa entrada, ¿no? Sí, el plan es hacerlo hábito. Sí. Si lo haces hábito, ya ni siquiera te das cuenta y estás siguiendo medidas de bioseguridad. Muy bien. Okay. Pues creo que dimos una breve revisión de las medidas de bioseguridad. Son fáciles de aplicar y que con un hábito pues ya no van a ser tan complejas. Y lo vamos a notar porque, como mencionamos, los animales van a dejar de enfermar. Vamos a dejar de tener problemas en cierto sentido. Muy bien, en esta ocasión los acompañaron Miguel González y su amigo José Alberto Cano en el podcast Los Veterinarios. Los esperamos, sigan nuestras redes sociales, por favor, en Facebook, Spotify y en YouTube, por favor. Déjenos comentarios, háganos preguntas y nosotros vamos a tratar de responder en la medida que sea posible. Y también, por favor, sugiéranos ya más temas para hablar, ¿no? En los siguientes episodios que vamos a estar subiendo. Pues muchas gracias. Los esperamos para nuestro siguiente episodio. Saludos.